龙威下颤抖吧！凭你们这些勇者，也敢挑战恶龙？哼！我就是不朽恶龙！颤抖吧！这才好玩！要起飞吧，我送送你！不用谢，打斗一场吧。好！让他们都上路吧！龙翼焚天，大魔王来喽！好，嘿嘿，这就结束啦，真是辛苦。刚才的台词是不是应该更冷酷点？怎么说，我也是超级大反派。我闻到了危险的味道。哦，好，危险被解决了。Bueno todos, hoy os vengo a hablar de este nuevo personaje que se va a venir en la 8.4 de Honkai Impact, la nueva Coraline. Vamos a hablar de ella, sus ataques, habilidades, vamos a hablar del nuevo Astral Pet y de cositas que se van a venir de futuro. Valkyria de rango S, mecha, elemental de fuego, usa martillo y su Astral Rey es Oblivion. Tengan en cuenta que esto está traducido directamente de la página china, así que podéis ver cositas raras, ¿no? Pero bueno, puede atacar desde el aire, al usar su movimiento especial lanza un ataque letal contra el enemigo a gran velocidad. Este movimiento especial puede mejorarse para causar daño explosivo adicional. Cuando activa los del anillo astral, como líder puede otorgar efectos de mejora universales a todos los personajes del equipo protegidos por lo que sería el Astral Rey. Cuando el Astral Rey explota, puede escupir múltiples alientos de dragón. Tiene excelentes capacidades auxiliares que pueden aumentar la penetración elemental y física de los compañeros de equipo y las capacidades de acumulación anormal. Ahí tenéis el ataque normal. Este personaje puede lanzar un ataque normal de 4 golpes, causando daño de fuego y agregando valor de ignio. Después aquí tenemos la habilidad con arma. Este personaje vuela instantáneamente por los aires y ataca al enemigo con sus garras, causándole daño de fuego y añadiendo carga de igniación. Dice, cuando el cuarto ataque o el QT impacta al enemigo, puedes conectar la habilidad del arma mejorada. Esta habilidad activará una ruptura global del espacio-tiempo y al impactar al enemigo, obtendrás una capa de energía cinética. Si el enemigo tiene un valor de acumulación anormal y aún no ha entrado en el estado de acumulación, se añadirá inmediatamente el valor de acumulación normal correspondiente. Cuando este personaje está equipado con las armas de lo que es el martillo cohete este que va a tener ella, ¿vale? Su arma recomendada, su capacidad para agregar acumulación de ignición mejora y la habilidad del arma se fortalece para obtener daño adicional. Movimiento especial. Este personaje posee la energía cinética, que lo traduce así como llamas bebedoras, ¿no? Puede lanzar el movimiento especial, ese que estáis viendo ahí, transformándose en un torbellino de llamas que ataca violentamente al enemigo y conectando automáticamente con esto de acá, para extender sus alas y destrozarlo. Durante este movimiento especial, el personaje es invencible y se activa el efecto de campo de retardo temporal. Durante la carga del Astral Rey, se tiene como máximo una capa de esto de acá. Durante la explosión del Astral Rey, esta aumenta a 3 capas. Tras activar el movimiento especial, si la cantidad de estas llamas es mayor que de una, se puede consumir manteniendo pulsado el botón especial. Esto mejora continuamente el efecto de movimiento especial, causando un alto daño de elemento fuego y añadiendo valor de acumulación e ignición. Al consumir 3 capas de esta llama de acá, se convierte en llama eterna. Extiende sus alas de dragón, encendiendo el cielo con llamas y adoptando la apariencia de un dragón. Tras entrar en el estado de lo que es el Stellar Outburst o lanzar un movimiento especial, el resto del equipo obtiene la mejora esta de acá, de que aumenta el daño infligido y obtiene penetración elemental y física. Al activar el principio de transformación o copa del cielo, la penetración elemental o física del maestro dragón pues aumenta, ¿no? Después tenemos el tema del anillo astral, que dice protegido por lo que es el anillo astral. Este
señorita como líder, como capitana, tras entrar en el estado del Stellar Brush, se libera esto de acá, cargando y exhalando continuamente. Dice, al mantener presionado el botón especial, aumenta el nivel de esto de aquí, ¿vale? Incrementando el daño por nivel y añadiendo el valor de acumulación de ignición. Dice, en el cuarto nivel, el aliento del dragón atravesará el cielo y dejará una grieta, causando daño explosivo. Tras liberar el aliento, se obtiene una capa de esta llama y puede liberar directamente el tercer y cuarto ataque del ataque normal. Durante el Stellar Brush, usar el movimiento especial saldrá del estado de Stellar Brush, ¿no? Y devolverá una cierta cantidad de nivel de energía a lo que es el anillo astral. Dice, si tenemos a Coraline como líder, como capitana del equipo, si está Elia en el equipo, la nueva Elia, el daño total y el daño elemental de fuego causados por uno mismo aumentará. Dice, tras la actualización de 8.4, Elia desbloqueará la nueva pasiva, esta de acá, ¿vale? Que de hecho tenía una habilidad ahí bloqueada Elia, pues se va a desbloquear, y al unirse a un equipo liderado por Coraline, aumenta el daño infligido por todos los personajes del equipo y el daño recibido por los enemigos en el campo, además de aumentar la tasa de recuperación de la energía de su anillo astral. Que a veces que las traducciones están juguetonas, ¿no? Pero esto de aquí es Elia. Características del anillo estelar. Dice, posee la capacidad del anillo estelar, regeneración y demás. Dice, activar el anillo astral tras entrar en el estado del Stellar Brush. Dice, aumentará su propio límite de energía y obtendrá una capa de estas llamas. Dice, al entrar al campo por primera vez con un QTE. Tras entrar al campo con un QTE, la energía se restaurará cuando la primera habilidad de arma mejorada y la habilidad especial impacten al enemigo durante el Stellar Brush, ¿no? Y después, para terminar, dice, esta Coraline también posee las características de transformación de lo que es el anillo astral. Dice, activar este principio tras entrar en el estado del Stellar Brush, selecciona a esta Coraline para acceder al campo y activar la poderosa habilidad esta de acá. Dice, mantén pulsado el botón especial para aumentar el nivel del aliento e infligir un gran daño. ¿Cómo se obtiene? Tras la 8.4 se abrirá lo que es el suministro del personaje. La vamos a tener a las 90 tiradas aseguradas. Además, el capitán obtendrá un 50% de descuento en las 10 primeras tiradas. Y que en la 8.4 se va a lanzar un eventito, que el capitán podrá hacer clic en el botón que está debajo de lo que es el bridge, el puente. Bueno, está la Valkyria puesta ahí que te saluda e interactúa contigo, ¿vale? Para consultar la carta secreta de Coraline, que tras abrirla recibirás 5 cartas de suministro del personaje como recompensa. Y después tema de equipo. Dice la 8.4, el suministro de equipo estará disponible por tiempo limitado. El martillo cohete y su set de estima pues van a estar ahí disponibles. Tendrá una probabilidad de obtención aumentada por tiempo limitado. En la 8.4 los capitanes podrán participar en el evento de inicio de sesión para recibir una caja de sección de estigmas, en el que vamos a poder tener un estigma de Coraline gratuito, ¿no? Dice en la 8.4, en la forja se va a añadir el set de estigmas de esta señorita para forjarlos con lo que sería 2 de Sorcerer Prince y 600 de Etherfuel. Así que esto sería el tema de los ataques de Coraline, ¿vale? Se hace lo que se puede, las traducciones son un poco de aquella manera, ¿no? Pero nos ayuda a hacernos una idea, ¿vale? Ahora pasamos al tema del Astral OP. Se participa en plan, haz 60 tiradas en suministro para conseguir al colaborador de rango S, este de acá, ¿va? Y bueno, cositas que nos dicen ahí. El tema del uniforme, dicen, no hay duda de que por muy rebelde y desenfadado que sea el estilo de este atuendo, no es más que un uniforme escolar con un poco de inteligencia añadida. Así lo afirmó la chica, ¿no? El tema del emblema, dice el patrón del abrigo, está basado en la película de venganza favorita de la muchacha, que es una historia sobre un miembro de la familia exiliado que derrota a sus enemigos en el camino y finalmente revive a la pandilla. Muy bien. Y el tema de zapatillas, dice, zapatillas resistentes con clavos, estas son visiblemente ofensivas. Es verdad, los clavos, ¿cierto? Debe ser muy incómodo que te den una patada ya, sí. Tranquila, no lo haré a menos que sea absolutamente necesario. Ok. Simplemente detalles, ¿no? Del tema del diseño. Y acá, gente, mira. Ahí está. Ahí la tenemos en movimiento, gente. Bueno, lo recomienda para estos dos tipos que tenemos acá. Y dice lo siguiente, dice, en el Instituto de Investigación de Datos, innumerables personas han imaginado cómo era la reflexiva, madura y firme Chen Shui de joven. Sobre todo cuando señalaba sus preocupaciones con una sonrisa impredecible. Pero nadie habría imaginado que esta señorita, en secundaria, vestiría de forma tan rebelde, actuaría con tanta precipitación, se
sería impulsiva y torpe. Se le dan mejor los trucos para tratar con la gente en la calle que los conocimientos adquiridos en la escuela. Sin embargo, la sonrisa que mostraba al extender la mano para animar a la gente era exactamente igual a su futura apariencia. Dice, ¿cómo se consigue? Haciendo 60 tiradas, es lo que es el suministro del Astralope. Visualización de habilidad. Ahora la tenemos ahí haciendo equipo con Coraline. Dice, cuando el personaje activa el estado de lo que es el Stellar Brush, dice, Chenshui lanza un ataque coordinado que atrae a los enemigos circundantes e inflige daño elemental de fuego a los enemigos dentro de su alcance. Dice, si Elia y Coraline están presentes en el equipo, el ataque coordinado infligirá daño elemental de fuego adicional. Con lo cual ya nos está diciendo, che, pongan a esta muchacha con Coraline y con Elia. No me seas reliante. Dice, cuando se activa, cuando se abre y finaliza el estado Stellar Brush, se reduce el tiempo de recuperación de las habilidades especiales de todos los personajes del equipo y se actualiza y activa el QTE de los compañeros de equipo. Dice, cuando se activa, por la traducción no está muy allá, pero entiendo que es la habilidad esta pasiva que va a tener Elia y que van a tener otros personajes. ¿Sabes lo que te digo? Decir, ¿no? Lo nuevo esto que le van a desbloquear. Dice, aumenta el daño elemental y el daño físico causado por los personajes del equipo y aumenta la tasa de golpe crítico del personaje. Ok. Dice, cuando no está en el estado Stellar Brush, cuando el ataque de un personaje impacta, todo el equipo obtendrá el estado de recuperación como de energía, ¿vale? Dice, durante el cual el nivel de energía del Astral Ring continuará recuperándose. Roles conscientemente recomendados, ¿vale? Personas que te recomiendan. Primero te recomienda que pongas a Coraline, después a Elia y que después metas a Vita. Más o menos estas cosas nos ayudan a hacernos una idea de lo que hace el personaje, ¿vale? Aunque haya conceptos que cuesta entenderlos, que cuesta traducirlos, porque en chino los llaman de un modo, en inglés los llaman de otro, y bueno, las traducciones son un poco de aquella manera, pero bueno, nos ayuda a hacernos un poquito la idea, ¿sabes, gente? Y bueno, comentarios del personaje, ¿no? Dice hermana Chensheu, nunca pensé que podrías ser una hermana. ¿Podrías llamarme así un par de veces más? Después dice, odio a la gente desvergonzada que intimida a los débiles. He lidiado con todos los vándalos de la calle, ¿no? De Lankyu. Si te los encuentras de nuevo, solo como diles mi nombre, ¿sabes? Este uniforme es mi uniforme escolar, pero con algunas modificaciones menores, ¿no? Dice, deberías ver cómo se le abren los ojos al director al verlo. El director dirá, ¿qué le has hecho al uniforme? Igual esta sería toda la información de las tropes. Y por último, gente silla, si vienen cosas. Evento, speeding event, alerta. Dice, durante el evento participa en lo que son los suministros, haz tiradas, ¿vale? O compra paquetes de regalo temáticos para tener fichas de evento que podrás canjear por toda esta cosita que tenemos acá, ¿vale? También puedes recibir 5 tarjetas de suministros de personajes al inicio de sesión de la versión. Y bueno, al ir haciendo tiradas, pues vamos a conseguir cierta cantidad de ítems, ¿vale? Y estos son los ítems. Gente, recompensas del evento del Speeding Event. Gente, tenemos el outfit de Miles de Lantern. Cajas, recompensas, ítems. El outfit vale 600 de estos ítems, gente. Ya tú sabes. Si tiráis por Coraline o tiráis por el arma de Coraline o por ejemplo en el permanente, cositas. Podéis conseguir estos ítems y compraros el outfit. Después te está enseñando que en esta caja de aquí tiene estas armas, estas llaves divinas dentro. Dice que una vez que hayas elegido la caja, podrás elegir una de las siguientes llaves divinas. Así que bueno, según vuestras necesidades elegiréis una u otra, ¿no, gentecilla? Y después tenemos esto de acá, que esto es cuando tú compras esto. Es una tarjeta de cambio sincrónico. Al consumir esta tarjeta, te puedes intercambiarla por una caja de modificación para cualquier arma de sincronía, excepto lo que sería el arma de la tienda del evento. Dice, cuando un arma está sincronizada, se puede consumir la caja de modificación correspondiente para aumentar el nivel de sincronización. Dice, en la 8.4, inicia sesión, entra en el juego, básicamente para recibir una carta de Coraline y 5 tarjetas de suministro de personaje. Esto ya lo he comentado anteriormente. Y gente, gachas que se vienen de futuro, que después me preguntáis, ahí tenéis, ¿vale? Se viene gacha de Coraline con el arma, ¿vale? El tema de equipamiento y demás. Se viene la mini Dudu, se viene equipamiento de la mini Dudu, se viene Astralope esta, ¿vale? La nueva, y después se ve la Teddy Teddy, y después esto de acá son gacha de outfits. Vamos a tener outfit para la Finality y también para estas de acá.
Y aquí tendríamos el último equipo que le sacaron a la Kiana Hearts of Finality. Y pasamos al Battle Pass. Al pase de batalla, básicamente. Dice en la 8.4, una vez que compres el pase, sea Ignite o el Paladin, los fragmentos de personajes que se pueden obtener como recompensas de nivel serán reemplazados por los de la Fujua Visitus, esa que tenéis ahí. Y bueno, han metido al personaje con serían sus stands, sus sellos y el tema del equipamiento, tanto arma como set de estigmas. Y también han metido a la Hearts of Finality y el equipo recomendado, ¿vale? También tenéis su stand y demás. Y también esto de acá. Así que todas estas cositas, ¿vale? Todo lo de Coraline, lo del Astralope, lo del evento Splitting Event, Gacha, todas las cositas que se vienen de futuro, todo lo que sabe, aquí os lo dejo, ¿vale? A medida que se vayan diciendo cosas nuevas o una vez ya que tenga la beta descargada y demás y empiece a grabar y eso, os empezaré a subir nuevo contenido de la 8.4 de Honkai Impact, ¿vale? Ahí lo tendréis todo en el canal, gentecilla. Así que estén atentos y denle ahí el like, el follow y suscríbanse si no quieren perderse nada de lo que se vaya a venir, ¿vale, gentecilla? Vale, Mari. Así que, gente hermosa, muchas gracias por estar, soy Panza y nos vemos próximamente con más cositas. Chau, chau.